Salve, acelerados! Na mureta com o Rubito, olha quem a gente tem aqui. Fala todo. Fala galera. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Nosotros empezamos siempre con el nombre completo. Fernando Alonso Díaz. Díaz. Porque en España tenemos el apellido del padre, Alonso, y de la madre, Díaz. Pero de la madre después. Sí. Porque yo tengo González, que es español, Sí. el nombre, pero en medio, Rubens González Barichelo. No, nosotros primero el apellido del padre y luego el de la madre, pero nuestro nombre es completo, con 2 apellidos siempre. Me dices cómo empezó todo. ¿Tu papá, tu familia, cómo era? ¿Era con la velocidad o tú has empezado todo? No, mi padre corría en karting, era piloto de karting, amateur, solamente en nuestra región, pero no había mucha tradición del motorsport en la familia. Mi madre trabajaba en un centro comercial vendiendo perfumes y mi padre trabajaba en una fábrica de explosivos para las minas. Por las minas. Y bueno, pues era un piloto amateur de karting y cuando nació mi hermana, que es 5 años mayor que yo, ella tenía 8 años, mi padre le construyó un pequeño kart para mi hermana, para bueno, pasárselo bien mi padre más que mi hermana, y a mi hermana no le gustó. Y yo que andaba por ahí, yo tenía 3 años, era pequeño, me subió a mí sí me gustó y empezó todo así, como un juego para mi padre. ¿Los colores del casco del principio eran siempre de Asturias o de España? No, ¿Cómo era? Al principio era un casco que comprábamos de una tienda de moto, un casco de moto normal ya hecho y era un casco, recuerdo, negro y blanco. Negro. ¿El número 14 del principio? O... No, el número 14 fue más tarde, cuando corría en karting, cuando tenía 14 años, gané el campeonato del mundo de karts y llevaba en el car el número 14, era el 14 de julio y yo tenía 14 años. Entonces, pero... había muchos 14 y a partir de ahí siempre lo tuve como mi número de la suerte. ¿Y cuántos años ha sido karting? Pues mira, empecé a los 3 años, me subí por primera vez en el kart de mi hermana y dejé el karting a los 18 años, así que fue muchos años en karting, pero de manera competitiva, digamos, desde los 12 o 13 años que empecé a correr en Italia hasta los 18, pues corriendo 20 o 30 carreras cada año. De karting. De karting. Después, ¿cuál fue el próximo paso? De karting pasé a la Fórmula Nissan, al Eurocup Renault, que se llama ahora, y corrí un año en la Fórmula Nissan, luego un año en la Fórmula 3000 y luego ya pasé a la Fórmula 1 Minardi. Así que mi paso por los monoplazas de iniciación fue muy corto, solamente un año en Nissan, un año en Fórmula 3000. Era muy joven cuando llegó en Minardi, en Fórmula 1. ¿Cuántos años tenía? 18. 18 años. 18. Yo tenía 19. Tú tenías 21, ¿no? 19, 20. No, cuando yo llegué. ¿Cuándo tú llegó? Tú tenías 21. Ah, sí, Éramos tenemos ahí iguales. 3 años separados, sí. Me diga, después, ¿cuál fue el próximo? Porque estuve un año solo en Minardi. Luego un año de test driver en Renault. En Renault. Y luego Renault, 2003. Cuando subiste a un Renault, ¿quién eran los pilotos principales? El año que yo fui probador, el piloto principal era Trulli y Button. Y Jenson Button. Los tiempos que hacía ya eran más rápidos que ellos. No teníamos comparación porque había muchos tests en ese momento en la Fórmula 1 y yo probaba entre carreras, pero probábamos solamente con un coche y estaba yo solo en la pista, no estaban ellos, así que era difícil de comparar, pero bueno, siempre me sentí cómodo y esos años de probador tienes que intentar hacerlo bien, porque es tu única oportunidad para que te den la oportunidad al año siguiente, ¿no? Así que fueron años de algo de tensión, porque quieres triunfar en la Fórmula 1, quieres correr en Fórmula 1, pero necesitas la ayuda de tus jefes, necesitas la oportunidad. Y yo tuve la suerte de que me llegó y mucha gente no tiene la suerte de que le llegue. Mucha gente me pregunta, ¿Alonso le gusta Brasil? ¿Te gusta Brasil? Me gusta mucho Brasil. Sí, cuando te vas ahí, ¿lo que te gusta? ¿Le gusta la churrascaría? ¿Qué te gusta hacer en Brasil? Yo creo que me gusta la gente en general, porque somos parecidos, españoles, brasileños, gente más caliente, gente más pasional, con las carreras, con la vida en general. Así que encuentro como estuviese en casa cuando estoy en Brasil. Me gusta también la comida, churrasquería, la gente. ¿Te gustó siempre Rubens o cuando te choqué en Spa en el 1300 Gran Premio te puedo odiar? Pero mi coche estaba fuerte, no pasó nada. ¿Es verdad? Tú me chocaste y no pasó nada. ¿Tú continuó? Sí. Hijo de una gana. El coche era una roca. Yo me fui, el mío se rompió todo. Sí, nada, no me pasó nada. No, porque vi un vídeo el otro día, estaba pensando si tú nada. te puso, estaba muy fuerte. Sí, Brasil tiene
gran tradición. Sí. Habéis tenido siempre grandes campeones. Ayrton Senna fue mi gran referente cuando yo era un niño, miraba la televisión, Ayrton Senna. Y bueno, pues Nelson Piquet, Fittipaldi, Rubens, y luego compartí equipo con Felipe muchos años. Y siempre habéis tenido pilotos, ¿no? Ahora es raro no tener... Nosotros nos divertimos mucho, ¿no? ¿Te recuerdas que yo tenía esta máquina de hacer las cosas al briefing? Para mí era muy divertido. Hoy... muy loco, Rubens. Y la pistola de agua en los Drivers Parade, a la gente, al público, mojando al público. Mira, ahora sí, basta, no más Fórmula 1, pero ¿te mancará algo como la velocidad? Eso, si ahora te llegasen con un bel contrato, ¿volvías o está listo, llega Fórmula 1? No. Hombre, la Fórmula 1 siempre la vas a echar de menos, porque es la categoría máxima. Conducir esos coches son magia, ¿no? Porque son coches más rápidos del planeta. Quizás hay demasiados viajes. La Fórmula 1 ha cambiado. Yo cuando llegué, cuando estabas, había 16 grandes premios, 11 en Europa. Eran pocos viajes fuera. Ahora hay 21 gran premios, 12 fuera de Europa. El calendario es bastante intenso. Pero si tienes la oportunidad de llegar a un equipo puntero, la posibilidad de ganar, siempre vas a decir que sí, porque la Fórmula 1 es la Fórmula 1. Ya ganó Le Mans, ya ganó Fórmula 1, ya ganó todo, vamos a ganar Indianápolis, ¿esto? Esa es la prioridad de este año. Haré las carreras del WEC que faltan, haré Le Mans otra vez, Daytona ahora mismo, pero mi cabeza está puesta en Indianápolis y intentar ganar esa carrera. Sé que es la más difícil de las tres, porque en Fórmula 1 pues, he crecido siempre en Fórmula 1 y necesitas un buen coche y puedes ganar el Campeonato del Mundo. En Le Mans con Toyota este año teníamos una oportunidad muy buena de ganar porque teníamos un coche mejor, pero Indy está difícil, Me manca una cosita, me manca que usted como compañero de equipo en karting 500 millas de karting Granja Viana, ¿tú vienes a ser compañero un día? Yo siempre lo veo en las redes sociales, cuando estáis. Solo que tengo amigos, tengo a Nelsinho Piquet, tengo a Rubens, tengo a Roberto Meri, tengo a mucha gente que va allí. Tengo que decidir en cuál de los equipos voy. Puedo hacer un relevo con cada equipo. Escucho ofertas. Ofertas. Me voy a intentar todo, entonces te voy a ofrecer churrasco todos los días, otras cositas más, pero esto también, si un día quieres intentar el Stock Car, como compañero es una carrera que hacemos 40 minutos uno, 40 minutos el otro, tenemos la misma altura. Esto también, ¿no? Porque me gusta, lo que me fascina es la competición es muy cerrada, se toca, es una... Está divertido. Entonces, no he visto nunca ninguna carrera, he visto solamente los coches también en redes sociales cuando lo ponéis, y son coches espectaculares, muy bajos al suelo, y me gustaría probarlo todo. Me gusta probar todos los coches de carrera. Entonces, ya 2 invitaciones para cuando no te quiera más a Indianápolis. Gracias por estar con nosotros. Na mureta com o Rubito, muito especial com Fernandinho. Tony, próxima vez juntos. Gracias.